Cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta conferencia, en esta serie de conferencias sobre San Basilio. Sean todos muy bienvenidos a este espacio propuesto por el Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia. Yo soy Steven Claudio, estudiante de la licenciatura en Derecho Canónico e integrante del Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En esta ocasión tengo el agrado de compartir en torno a la teología precisamente de San Basilio. Vamos a iniciar entonces a conocer todo el universo que supuso la elaboración, la puesta por obra de todo lo que hoy creemos y de todo lo que hoy conocemos. Basilio se encuentra en la base de todo aquello que hoy profesamos. Pero es una teología, lo iremos viendo en camino, no es una teología que nos llega de sus manos ya elaborada, sino todo lo contrario. Es una teología que se pone por obra, que inicia, que va empezando el camino y que va dudando en ciertos momentos, pero que al final sienta las bases. Para conocer la teología de Basilio o de dónde arranca la teología de Basilio, vamos a comenzar ubicándonos en la historia. Pero antes de ello, quiero remitirme a lo que el Papa Juan Pablo II, en su carta apostólica Patres Ecclesiae de 1980, con ocasión del 16º centenario de la muerte de San Basilio, escribió. Él dice: desde el principio hasta el final de su ministerio, se esforzó en procurar que se conservara intacto el sentido de la fórmula de Nicea, referente a la divinidad de Cristo, de la misma naturaleza que el Padre. E igualmente luchó para que no se disminuyera la gloria del Espíritu, que, formando parte de la Trinidad y siendo de su misma divina y beata naturaleza, debe ser nombrado y conglorificado con el Padre y el Hijo. A mi parecer, estas palabras condensan lo que significa hablar de la teología de Basilio. Por un lado, nos encontramos con la defensa de la divinidad del Hijo, aquello de la misma naturaleza del Padre, pero por otro lado también de la santidad, de la gloria de la tercera persona divina, es decir, del Espíritu Santo. La lucha y su defensa para que Él sea nombrado y conglorificado con el Padre y el Hijo. Es sobre estas dos razones precisamente sobre lo que hoy hablaremos. Ahora sí, pasemos a ubicarnos un poco en la historia. En mayo del 325 se celebró el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, convocado por el emperador Constantino para hacer frente a la doctrina del presbítero Arrio, quien negaba la divinidad del Hijo. En este sentido, el concilio sostuvo la consustancialidad del Hijo, es decir, de la misma naturaleza del Padre. El credo, el símbolo de fe del concilio, escrito en griego, decía homoousion tu patri, de la misma naturaleza del Padre, consustancial al Padre. Aquí ya vemos un detalle, y es precisamente el término. Este credo no zanja el problema que había creado Arrio,
y estamos muy lejos de ver zanjado el problema. Algunos, aun no siendo simpatizantes de Arrio, creían que este término consustancial podía ser interpretado en sentido monarquiano, ya que la identidad de sustancia podía significar identidad entre el Padre y el Hijo. Entonces vemos aquí un primer detalle. Ahora bien, si afirmando la consustancialidad del Hijo, el concilio expresa en una fórmula adaptada a la cultura griega de entonces la verdad que encontramos en todo el Nuevo Testamento, no es menos cierto que un punto importante que causará dificultades en la recepción del concilio es la introducción del lenguaje filosófico, no bíblico, dentro del credo. Y ello es precisamente lo que crea problemas. El término responde ante una situación precisa, que es la que había suscitado Arrio, negando la divinidad del Hijo. Sin embargo, el término empleado por el concilio, que pertenece al campo filosófico, trae muchos más problemas, porque como veremos, el término es comprendido en la época de diversos modos y según los contextos filosóficos. Entonces, emergen problemas, emergen grupos que sostienen diversas posturas y es precisamente lo que a continuación veremos. Por un lado tenemos a los anomeos, con Aecio y Eunomio a la cabeza. ¿Quiénes eran los anomeos? Aecio y Eunomio se acercaban a Arrio, diciendo que el Hijo es de naturaleza diversa al Padre y por lo tanto inferior a él. Por este motivo fueron llamados anomeos. Hoy sencillamente los podemos denominar como neoarrianos. Por otro lado se encontraban los homoiusianos, con Basilio de Ancira como principal exponente, quien en el 358 refuta la profesión de fe sostenida por aquellos filoarrianos en Sirmio el año anterior. Aquellos filoarrianos habían confesado no un padre y un hijo, sino un creador y un creado, acercándose precisamente a Arrio, quien confesaba que el Hijo había sido creado y por lo tanto era de naturaleza inferior al Padre. Y por lo tanto era una criatura, la más excelsa y excelente seguramente, pero en el fondo una criatura. Basilio de Ancira ve que es mejor ajustarse a las nociones bíblicas de padre e hijo, no de creador y creado, sino de padre e hijo. Siguiendo precisamente la fe de la Escritura, debe creerse en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Retengamos este detalle porque va a ser muy importante también en la configuración de la teología basiliana, la referencia a la Escritura. Ahora bien, Basilio de Ancira examina los términos de generación y creación y señala que el creador, creando, precisamente permanece idéntico e inmutable, por lo que existe una correspondencia perfecta entre el ser creado y la voluntad del creador. Vemos aquí cómo precisamente Basilio sale a responder a los anomeos y con ellos, a los neoarrianos de su época. En cuanto al término generación,
permanece lo esencial, la idea de semejanza entre el que engendra y el engendrado. Así entonces el Hijo es semejante según la sustancia. Homoios kat ousian, no consustancial. El concilio habla de la consustancialidad. Los anomeos, una suerte de neoarrianos, sostienen que el Hijo es de naturaleza diversa, por lo tanto no es consustancial. Estos homoiusianos, en cambio, ciertamente no afirman la consustancialidad, pero sí hablan de una semejanza en la sustancia, de cierta semejanza. De ese modo, les parecía que el término, precisamente de allí homoiusianos, porque emplean el homoios, no el homoousios del concilio de Nicea, sino el homoiusios. Y este término les parecía que estaba libre de monarquianismo. ¿Qué decía la herejía monarquianista? Precisamente hablaba de que uno solo era la cabeza, el monarca, podemos entender, el padre, y que precisamente éste se daba a conocer en la forma del Hijo y en la forma del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquellos que no estaban convencidos del término consustancial, precisamente lo hacían por ello, porque con este término ellos creían que había cierto monarquianismo y por lo tanto en el Hijo no se estaría revelando sino el Padre. Esta postura de Basilio de Ancira, de los homoiusianos, fue presentada en el concilio de Sirmio del 358 y satisface a Hilario de Poitiers, a Atanasio y al mismo Papa Liberio, quien la suscribe. Muy bien, pero con todo el problema no está zanjado. Más tarde van a ser los eusebianos quienes retomen la discusión presentando al emperador un símbolo, un credo, que sea aceptado por todos. Así, entonces, ellos proponen eliminar el término consustancial de Nicea, eliminar el término semejante según la sustancia de Basilio de Ancira y en cambio insertar que el Hijo es similar en todo al Padre, pero no según la sustancia. Se trataría aquí con estos homeos o también llamados acasianos por Acacio de Cesarea, su exponente. Se trataría de una semejanza moral. Tal fórmula nuevamente fue proclamado en Constantinopla los primeros días de enero del 360 como vinculante para todo el mundo cristiano. Pero con todo y ello, no sirve para zanjar la problemática, sino para ahondar más en el problema. ¿A qué se debe entonces el motivo de tanta discordia, por llamarlo de algún modo? ¿A qué responde la diversidad de posturas? Por un lado, los anomeos, por otro lado, los homoiusianos, por otro lado, los homeos. La diversidad de interpretaciones sin duda responde a los términos usía e hipóstasis. Se trataba propiamente del uso de terminología filosófica, como señalamos al principio. Por un lado, usía, indicando la sustancia de un objeto, asumía significados diversos según los contextos filosóficos. No estamos ante el empleo de una palabra que ya haya tenido una plena aceptación en el mundo filosófico, que haya entrado con un concepto fijo en el mundo filosófico, sino que según los diversos conceptos, había un diverso significado. Por otro lado, el de hipóstasis,
cuya original etimología no difería de usía, pero se usaba para indicar la sustancia de una entidad individual. Antes, Orígenes ya había empleado el término hipóstasis para indicar cada una de las tres personas divinas, pero haciendo corresponder a cada una usía o sustancia distinta, aunque no diversas entre ellas. Sin embargo, ello lo hace en su disputa con los sabelianos, quienes hablaban de una sola usía e hipóstasis de Dios. Para comprender un poco, hoy en día hablamos más claramente de una sustancia y tres hipóstasis. Hoy en día comprendemos que hay un solo Dios y tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comparten una misma sustancia, pero hay tres hipóstasis diferentes. Sin embargo, en la época, esto que hoy comprendemos tan fácilmente no era así. Estamos en un momento en que la teología se va gestando y que emplea la filosofía precisamente para alcanzar una comprensión mejor del misterio divino. Pero es todavía una teología naciente, es una teología en arenas movedizas que se va elaborando. Por lo tanto, es bueno comprender la situación histórica. Es una teología no ya fijada, sino que se va haciendo, que se va elaborando, que se va pensando. Precisamente la situación de discordia, por emplear este término, se ubica en este contexto de nacimiento de la teología. Ahora vayamos precisamente, una vez que hemos visto el contexto histórico, vamos a precisamente a encontrarnos con Basilio. Basilio, a él lo encontramos en torno al 361, ya obviamente está en escena estas diversas posturas que se manejan en torno a la divinidad del Hijo. Entonces encontramos en el 361 a Basilio profundizando en torno a los términos consustancial y semejante según la sustancia. El consustancial sostenido por el símbolo de Nicea, pero también el término semejante según la sustancia, sostenido por los homoiusianos, quienes tenían a su cabeza a Basilio de Ancira, como acabamos de ver. Entonces, en este profundizar de Basilio, él se remite a Apolinar, que en ese momento era obispo de la Odisea. En su correspondencia expresa, como todo teólogo que está emprendiendo su trabajo teológico, expresa no encontrarse aún convencido del significado del término sustancia. El concilio había asumido este término y lo había empleado para el Hijo. Él era consustancial, era de la misma naturaleza del Padre. Pero Basilio no se encuentra convencido del significado de sustancia. Recordemos que estamos en un ambiente filosófico donde los mismos términos no encuentran un concepto fijo. Se emplean de diverso modo y por lo tanto esto supone también para Basilio una discusión. Eso supone para Basilio una incomprensión de su parte. Y aquí fijémonos en un detalle, y es que los teólogos quizá no deben tenerlo todo claro. También los teólogos están propensos
a ciertas incomprensiones, pero el misterio mismo exige que vayamos a lo profundo y que comprendamos del misterio lo que a sencilla vista se nos está muchas veces oculto. El teólogo no es el hombre que conoce todas las categorías claramente, sino que su labor teológica se enfrenta precisamente con dudas, pero que a la luz de la gracia va encontrando mayores explicaciones, mayores razones, mayores acercamientos para darlas a conocer a los que vienen detrás de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Basilio? Basilio piensa que la sustancia, que lo que se dice de la sustancia del Padre debe suponerse de la sustancia del Hijo, y que es preferible hablar de lo que es semejante, sin diferencia, en vez de consustancial. En esto, Basilio, en este primer momento, se acerca un poco a los homoiusianos, pero en todo caso lo hace porque quiere apartarse de cualquier forma de monarquianismo. Ojo, el término consustancial, lo hemos dicho, de la misma naturaleza del Padre del Concilio de Nicea, podía para algunos señalar alguna suerte de monarquianismo, y Basilio quiere apartarse de esta forma de monarquianismo. Él quiere encontrar algún camino que nos permita comprender mejor el consustancial del Concilio de Nicea. En ese primer momento, él se acerca un poco a los homoiusianos, queriendo apartarse de toda forma de monarquianismo, y él dice que el Hijo es semejante, ojo, pero sin ninguna diferencia, porque incluso el término semejante podría evocar cierta diferencia con el Padre. Pero él dice, no, sí, son semejantes, porque aún no comprende la consustancialidad, pero ojo, no hay diferencia entre el Hijo y el Padre. Basilio es fiel a la Escritura, y por la Escritura conoce y defiende la singularidad del Padre y del Hijo, pero también la íntima unión entre los dos. Ciertamente, el Padre y el Hijo, hoy comprendemos que son dos personas, son dos hipóstasis, pero no por ello son diferentes, pero no por ello son distintos, sino que hay una íntima unión entre los dos. Esta idea será retomada por Basilio en su obra contra Eunomio, que veremos a continuación, y por los otros dos capadocios. En este sentido, él entiende el homoousios nicenos, el consustancial, a partir de las expresiones del mismo credo, luz de luz y Dios verdadero de Dios verdadero, donde ve que el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Hijo no hay diferencias, pero a la vez ambos se distinguen, en sentido antimonarquiano. Ojo, veamos a estos hombres, defensores de la Escritura. Ellos tienen en sus manos la Escritura y comprenden la singularidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también reconocen en ellos una íntima unión. Pero como la Escritura de por sí no sugiere todo, no nos lo dice todo, estos hombres recurrían o recurrieron en su momento al auxilio del lenguaje filosófico para intentar explicitar lo mejor posible lo que se encontraba contenido ya en ese depósito de la fe, que la Iglesia está llamada a custodiar, pero también a explicar. Estos hombres custodian aquel depósito de la fe, la Escritura, y la tradición heredada por ellos
de los padres más antiguos. Pero ellos se sienten invitados también en este salvaguardar el depósito de la fe a explicarla. Y este explicar no es sencillo, sino que acarrea cierto tipo de dudas, que con el paso del tiempo de su especulación irán fijando de mejor manera, y es eso lo que nosotros recibiremos. Por eso se trata de una teología en camino. No todo está dicho, no todo se dirá, pero se sentarán las bases para que en el futuro se comprenda mejor, para que en el futuro se reconozca como fijo algo que estos padres van sentando, algo que estos padres nos lo van dando claro. Muy bien. Vamos a esta obra ya mencionada, el Contra Eunomium o Adversus Eunomium, según la terminología latina, donde vemos cómo ya va cobrando cuerpo la teología trinitaria de Basilio. La obra, nos dice Moreschini, es poco posterior a la correspondencia con Apolinar, como lo hemos visto, y a la epístola 9, pero constituye un punto fundamental en el progreso de la teología trinitaria de Basilio y maravilla el hecho que se ubique precisamente al inicio de su reflexión. Se trata de su principal obra teológica, con la cual se inaugura la obra nicena, la teología nicena. Fue escrita entre los años 363 y 365, precisamente en respuesta a la apología que había escrito Eunomio en el año 361. ¿Qué es lo que pasa con Basilio, con su pensamiento? En esta obra, él, que antes no le parecía claro el término sustancia, comprende ahora que sustancia se refiere a sustancia común. Hay una sustancia común entre el Padre y el Hijo. En este sentido, escribe Moreschini, formula de modo mucho más preciso la relación entre lo que es común, la sustancia común entre el Padre y el Hijo, y lo que es individual en la divinidad del Padre y del Hijo. Común es la sustancia, mientras que los nombres de Padre y de Hijo no indican esencias diversas, como señalaba Eunomio, sino la peculiaridad idiomata. Esto, como veremos más adelante, pero ya aquí aparece, es el principal aporte de Basilio a la teología trinitaria. Común es la sustancia, pero Padre e Hijo no indican esencias diversas, sino que Padre e Hijo indica una peculiaridad idiomata. Son propiedades individuantes en el ámbito de la común sustancia divina. Ya se va asomando en germen lo que hoy comprendemos. Una misma sustancia, un solo Dios, pero tres personas, tres hipóstasis. Basilio aún no lo usa, es algo todavía muy en germen. Hay una sustancia común, un solo Dios, pero hay unas peculiaridades, idiomata, que se manifiesta en la persona del Padre y en la persona del Hijo. Basilio, contrariamente a Eunomio, distingue entre sustancia y nombre. Eunomio identificaba ambos términos. Él pensaba que si existía un Padre y un Hijo, entonces ambos eran sustancias diversas. En cambio, Basilio distingue y entonces señala que los nombres hacen individuar cualidades diferentes, mientras que la sustancia indica el sustrato material común. En este sentido, en vez de sustancia se puede usar
naturaleza. Por tanto, sustancia es el sustrato de cualidades comunes, mientras que las diferencias se expresan mediante las peculiaridades idiomata, como la paternidad y la filiación. Tal parece entonces que por las idiomata llegará a comprender mejor la cuestión de las tres hipóstasis, pero esto que yo condenso aquí de este modo está un poco más lejano. Él prefiere, como veremos a continuación, no emplear todavía el término de hipóstasis. De hecho, para Basilio, las peculiaridades constituyen la identidad de lo que en adelante serán las tres hipóstasis. Estamos en una teología maravillosa en germen. Pero Basilio sigue dudando sobre el modo de usar correctamente el discutido término niceno consustancial, pues temía las posibles implicaciones monarquianas, pero el paso fundamental está ya dado. En este contra Eunomio, el paso ya está dado. Comprende sustancia como aquello común a las personas divinas. Lo mismo sucede con el término hipóstasis, pues muchos antiarrianos no lo terminaban por aceptar. Cabe recordar aquí que la diferencia entre ambas, entre sustancia e hipóstasis, era todavía inusual en el ámbito filosófico. Solo años más tarde volverá sobre el concepto de hipóstasis y su postura entonces será más clara. En nuestra exposición, como ya lo había advertido hace poco, no podemos olvidar un detalle de no menor importancia, el recurso de Basilio a la tradición. Ciertamente él especula, tiene como fuente, sobre todo, el único depósito de la fe, la única fuente, el depósito de la fe, la Escritura. Pero él puede especular desde allí, pero no está dado a la mera racionalidad, como el caso de Eunomio. Eunomio y Aesio y los arrianos en general tenían esta debilidad y que todo lo hacían racional, todo tenían que comprenderlo racionalmente. Basilio es diferente en este sentido. Él ciertamente especula, pero él no se aparta de la verdad comunicada por los padres. Él no deja de lado la herencia santa que recibe de ellos. Ajustarse a la enseñanza de estos padres es el justo comportamiento. Él especula, pero no por ello es completamente racional, sino que se ajusta a la enseñanza que él ha recibido de los padres. Enseñanza que está en sintonía con la verdad más íntima de la Escritura, pero que se sienten llamados a explicitar como guardianes del único depósito de la fe que Jesús confió a su iglesia. Muy bien, ahora pasemos a un tema también muy importante dentro de la teología basiliana, y es precisamente la divinidad del Espíritu Santo. Aquí, por este medio, que es maravilloso, no se puede proponer todo lo que quisiéramos. Es un espacio que se propone casi como un abrebocas para todos los que nos verán. Este universo de la teología basiliana es eso, un universo maravilloso que cuando entras en contacto cada vez encuentras más novedad, que te va ayudando a perfilar también un conocimiento de la teología de Basilio. No puedo proponer todo lo que encontramos porque la exposición se haría muy extensa, pero sí era mi intención, al menos en torno
a la consustancialidad sostenida por Nicea, darles pequeñas luces que les permitan comprender cómo en medio de sus dudas Basilio se va acercando de la mejor manera a la comprensión de la consustancialidad de Nicea, y por ello se hace un acérrimo defensor de la fe nicena, como ya el Papa Juan Pablo II al principio de esta presentación nos lo advertía. Por lo tanto, si bien Basilio duda, él va sentando las bases. Comprende aquello que sustancia se comprendía de modo diverso, los comprende ahora como una sustancia común, pero también con el aporte de las peculiaridades, las idiomata, puede entonces llegar o acercarnos un poco al hecho de que hay tres personas. En Germen nos va acercando al dato que más adelante será explícito con los otros capadocios de una sola naturaleza, una sola sustancia, un solo Dios, pero tres personas. Estas idiomata, estas peculiaridades ya propuestas por Basilio nos abren a otro universo maravilloso que llega hasta nosotros y que hoy profesamos como un solo Dios y tres personas divinas. Vayamos entonces a la cuestión de la divinidad del Espíritu Santo para terminar este encuentro virtual de hoy. El Concilio de Nicea se había detenido, obviamente, en abordar la cuestión de la divinidad del Hijo, pero había dejado de lado el problema de la divinidad del Espíritu Santo. Y es que no podemos ser ingratos y juzgar una época cuando en esa época no se tienen todos los insumos suficientes. Los padres, la iglesia misma va respondiendo a los tiempos, a los diversos momentos, como van llegando esos momentos, con todas sus peculiaridades, con todas sus deficiencias, con toda una suerte de hechos incompletos, pero la iglesia precisamente le va dando forma. Entonces, el concilio había dejado de lado la divinidad del Espíritu Santo. Ciertamente el orbe cristiano había asumido al Espíritu Santo como Dios, pero no había hecho ulteriores reflexiones en torno. Entonces, ello hará que ciertas voces emerjan, afirmando que el Espíritu Santo sería una criatura. Es la cuestión de los neumatómacos. Estos que negaban la divinidad del Espíritu Santo fueron denominados neumatómacos. Basilio afronta la cuestión en el tercer libro de la obra que hemos visto contra Eunomio, donde dirá que el Espíritu Santo es partícipe de la divinidad y operación del Padre y del Hijo, y está unido a ellos formando la Trinidad. Además, señala que el Espíritu por naturaleza es santo, al igual que el Padre y el Hijo, y más aún, es fuente de santificación para las criaturas. Hay un dato curioso y es que él no llama al Espíritu Santo Dios, pero a él le debemos, a raíz de la epístola 159 y sobre todo por un ulterior desarrollo en su obra El Espíritu Santo, el concepto de igualdad de honor, homotimia, es decir, el Espíritu Santo es glorificado junto con el Padre y el Hijo, y por cuanto es partícipe del mismo honor, no puede ser una criatura. Aquí que vemos su fidelidad a la Escritura. En la Escritura encontramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en íntima unidad. Basilio no es ajeno a ello y Basilio no quiere apartarse de ello por una suerte de ejercicio racional. Él es fiel a la verdad escriturística, pero también a la verdad comunicada por los padres. Él es fiel a la Escritura, pues la inseparabilidad del Espíritu del Padre
y del Hijo lleva a la conclusión de que deben ser glorificados juntos. La igualdad de honor implica la igualdad de naturaleza. Y aunque no lo afirme, entonces en el fondo nos deja ver que el Espíritu Santo también es Dios, como el Padre y el Hijo. Cuidándose entonces, porque no afirma que el Espíritu Santo sea Dios, cuidándose de la acusación de considerar al Espíritu Santo como no engendrado, señala en cambio que procede del Padre sin haber sido creado. El término procede, que parece ser empleado aquí por primera vez en sentido técnico, se hará rápidamente canónico, y Gregorio Nacianceno, precisamente, otro capadocio, lo considera específico para indicar el origen del Espíritu. En su tratado, El Espíritu Santo pone a la tercera persona al nivel del Padre y del Hijo, dado su naturaleza, dignidad y operación. Además, señala Basilio, las obras del Espíritu dan cuenta que, siendo partícipe de las mismas atribuciones del Padre y del Hijo, y objeto de fe junto a ellos, es Señor como ellos, incomprensible como ellos, y con ellos unido por naturaleza, además que por las obras. De allí que emplee la doxología de gloria al Padre, junto al Hijo y con el Espíritu Santo, por lo que será criticado, pero le saldrá al paso apelando a la Escritura, a la liturgia y a los mismos padres, porque en la liturgia las tres personas son puestas en un mismo nivel. Entonces no habría diferencia para Basilio entre el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, o gloria al Padre en el Hijo por medio del Espíritu Santo, con el gloria al Padre junto al Hijo y con el Espíritu Santo. Pone en un mismo nivel a las tres personas divinas. Y como entonces el Espíritu Santo se halla al mismo nivel del Padre y del Hijo, entonces es Señor como ellos. Con todo, no termina por afirmar la plena divinidad del Espíritu, y por ello, respecto de la peculiaridad, las idiomata o idiotetes indica no una condición de su naturaleza, como el Padre o el Hijo, la paternidad y la filiación, sino que indica como una peculiaridad del Espíritu su poder santificante. Esta veremos que es una característica constante de la neumatología de Basilio. Lo propio, podemos decir en este sentido, del Espíritu Santo es la santificación. Ello entonces fue el aporte teológico de Basilio y nos lleva a pensar que nunca agotaremos las aguas del misterio fuente, sino que anidando en nosotros son empujadas por su propia fuerza a abrir nuevos cauces, caminos insospechados, frutos del Espíritu, y por esta razón el camino abierto por Basilio, con razón llamado el Grande, continuará elaborándose por la fuerza de otros cauces, la de los otros capadocios. Hasta aquí, en germen, la teología de Basilio. Y esto que hoy les propongo es sencillamente un pasabocas, por decirlo así, para que los que nos ven y escuchan se animen a profundizar en la herencia maravillosa que sentaron los padres, y en esta ocasión particularmente San Basilio el Grande. Gracias por compartir con nosotros este espacio de conocimiento, de profundización en la teología maravillosa de los padres, que haya sido una posibilidad para que se dejen encantar por aquello que hoy creemos, pero que no nos imaginamos ni siquiera lo que supuso en su momento todo este pensamiento,
toda esta creación de conceptos, toda esta creación de teología. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima oportunidad.